Buenas, mi nombre es Edisofía Pérez Romero, estoy con mis compañeras. Kelly Joana Galván Noriega. María Cecilia de la Osa Guillén. Somos estudiantes de maestría en educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy abordaremos un tema muy importante como lo es la evolución de la educación, el desarrollo sostenible desde horizontes críticos. Y quiero empezar con una inquietud que me ha venido dando vueltas hace rato. Y es que muchas veces sentimos que aprendemos bastante en educación, pero cuando miramos lo que pasa a nuestro alrededor, problemas sociales, ambientales, incluso económicos, no siempre sabemos cómo interpretarlos o enfrentarlos. Entonces me pregunto, ¿realmente la educación nos está preparando para comprender la realidad o solo para repetir información? Porque siento que el problema no es la falta de información, sino que muchas veces no desarrollamos la capacidad de cuestionarla. De hecho, podríamos decir que el problema es que no es que no sepamos, sino que no siempre sabemos pensar sobre lo que sabemos. No sé ustedes cómo lo ven. Eddie, yo creo que ahí hay un punto clave, porque no es que la educación no funcione, sino que muchas veces se queda en lo conceptual. Aprendemos definiciones, teorías, pero no necesariamente desarrollamos la capacidad de cuestionarlas o relacionarlas con lo que vivimos. Incluso, a veces sentimos que entendemos un tema, pero cuando lo llevamos a la realidad no sabemos cómo interpretarlo. Kelly, y eso es preocupante, porque estamos en un contexto bastante complejo. Hoy no estamos enfrentando un solo problema, sino múltiples crisis al mismo tiempo. El cambio climático, desigualdad social, pobreza. Y entender eso requiere algo más que información. Requiere una mirada más crítica y más consciente de lo que está pasando. Por eso creemos que hablar de educación sostenible es tan importante, porque no es solo un tema ambiental, es una forma distinta de entender la educación y su papel en la sociedad. Pero para entender la educación sostenible hay que ir un poco más atrás y preguntarnos por qué surge la necesidad de hablar de sostenibilidad, porque no es algo que aparece de la nada, sino que responde a una serie de tensiones históricas. Claro, Mari, y una de esas tensiones tiene que ver con cómo América Latina ha entendido el desarrollo. Durante mucho tiempo se pensó que para salir del subdesarrollo había que seguir un modelo específico, basado en crecimiento económico, industrialización y ciertos indicadores que medían el progreso. Es decir, se asumía que aplicando políticas, instrumentos e indicadores similares a los demás países desarrollados se podía alcanzar esa condición de desarrollo. Pero, ¿realmente eso funcionó en nuestros contextos? Eddie, ahí es donde entran teorías como la de la dependencia, que cuestionan justamente esa idea, porque plantean que América Latina no está atrasada, sino que su situación tiene que ver con relaciones históricas de desigualdad dentro del sistema global. Entonces, el problema no era solo desarrollarse más, sino entender las condiciones estructurales que limitaban ese desarrollo. Y a eso se suma otra crisis importante, la crisis ambiental, porque ese mismo modelo de desarrollo que buscaba crecimiento empezó a generar impactos fuertes en la naturaleza, como la contaminación, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos. Entonces ya no era solo una crisis económica o social, sino también ambiental. ¿Cómo seguir hablando de desarrollo si se estaba comprometiendo la vida misma? Y ahí es donde empiezan a surgir otras formas de pensar, especialmente desde América Latina. Por ejemplo, los saberes indígenas comienzan a tener un papel muy importante en esta discusión. Sí, porque desde estas perspectivas no se entiende la naturaleza como un recurso que se explota, sino Lo como parte de interes- un sistema de vida del que hacemos parte. Y de ahí surge el concepto de buen vivir, que retoman Gudinas y Acosta en el año 2011. Kelly, lo interesante es que el buen vivir no es solo una propuesta ambiental, es una crítica profunda a la modernidad, porque cuestiona esa idea de progreso basada únicamente en crecimiento económico. Y en ese sentido se convierte en una crítica directa al modelo moderno de desarrollo. También incorpora saberes que históricamente han sido marginados. Y eso es clave,
porque implica reconocer que no hay una sola forma válida de conocimiento, sino múltiples formas de entender la realidad. Entonces, más que una alternativa técnica, el buen vivir es una forma distinta de entender la vida, la sociedad y la educación. ¿No creen que eso cambia completamente la manera en que deberíamos educar? Totalmente, porque si cambia la forma de entender el mundo, también cambia lo que esperamos de la educación. Ya no se trata solo de transmitir conocimiento, sino de formar personas capaces de cuestionar esos modelos y proponer otros caminos. Si miramos este proceso en el tiempo, vemos que la educación sostenible no aparece de un momento a otro, sino que hace parte de un proceso histórico que responde a diferentes momentos y crisis. Es decir, va evolucionando precisamente como respuesta a estas tensiones sociales, económicas y ambientales. Sí, por ejemplo, en una primera etapa se hablaba principalmente de educación ambiental, muy enfocado en acciones como reciclar y el cuidado del agua. Así es, pero no está mal. Pero si lo miramos desde lo que hablábamos antes, era una respuesta bastante limitada, porque no cuestionaba el modelo de desarrollo que estaba generando esos problemas. Y aquí ocurre algo importante, porque no solo cambia el enfoque ambiental, cambia la forma de entender la educación. Pasa de centrarse a conservar a empezar a cuestionar las causas estructurales de los problemas. ¿Ustedes creen que ese cambio realmente se ha dado en la práctica? Luego aparece el concepto de desarrollo sostenible, que intenta integrar lo ambiental con lo social y lo económico, pero aún así muchas veces se mantiene dentro de una misma lógica de crecimiento que venía siendo cuestionada. Claro, y ahí es donde vuelve a cobrar fuerzas las perspectivas críticas como las que mencionábamos desde América Latina, porque empiezan a cuestionar no solo los efectos, sino las bases de desarrollo. Por eso es que propuestas como el buen vivir no solo aportan al debate ambiental, sino que transforman la forma en que entendemos la educación, porque incorporan otras formas de conocimiento como los saberes indígenas. Y en la etapa más reciente, la educación sostenible da un paso más. Ya no solo busca generar conciencia, sino formar pensamiento crítico. Es decir, formar personas que puedan analizar, cuestionar y proponer frente a estas realidades. Y dentro de este proceso hay un elemento clave, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, los ODS representan un acuerdo global que busca responder a problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la educación y el medio ambiente. Pero más allá de verlos como una lista, lo importante es entender que están conectados. Kelly, no se puede hablar de desarrollo sin educación, ni de educación sin equidad. Pues Mari, la educación no es un objetivo aislado, es la base que permite que los demás se desarrollen, pero realmente estamos fortaleciendo esta base. En Colombia, en el año 2024, Ravelo menciona avances en políticas, pero también muchos desafíos, especialmente al señalar la necesidad de conectar los problemas globales con las realidades locales. Y ahí es donde realmente se pone a prueba la educación, en cómo responde a esas realidades concretas. Si la educación sostenible no logra transformar prácticas reales, corre el riesgo de quedarse en el discurso. ¿Ustedes creen que esto está pasando en contextos como el nuestro? Todo esto nos lleva a una idea central. Eddie, la educación sostenible no solo transmite conocimiento, sino que forma pensamiento crítico, lo que implica no solo comprender la realidad, sino también cuestionar las estructuras que la sostienen. Educar para la sostenibilidad implica formar personas que no solo entiendan la realidad, sino que se atrevan a cuestionarlas. Y ahí me pregunto, ¿realmente estamos formando ese tipo de pensamiento hoy? Yo considero que así debiera ser, porque no necesitamos más información. Necesitamos una educación que nos enseñe a pensar, a cuestionar y a transformar la realidad en armonía y solidaridad con la naturaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias.